Buenas, buenas. Otra vez jodiendo nosotros, ahora con matemática financiera 131. Habíamos terminado el 130 de esta fórmula 2, que sería el valor actual de el monto que se obtiene al final de cada periodo, al final, por ejemplo, de cada mes, pongámosle. Dando un monto M al final de cada mes, bueno, dado un monto al final de cada mes. Yo puedo calcular el total de capital depositado a momento cero de la operación, que no es otra cosa que este valor, que lo llamo valor actual de capital. Valor actual de capital significa la suma de todos los capitales depositados al día cero de la operación, donde al final de cada mes obtengo el mismo monto M. Esto lo vimos aquí atrás en la línea de tiempo. Esto. O sea, al final de cada mes tengo un monto de M pesos. Al final de cada mes un monto de M pesos. Mes o año o periodo, lo que sea. Al final de cada periodo, M pesos. M pesos y el mismo monto. Obviamente que estos mismos montos provienen de diferentes capitales. Al día cero que ingreso en el banco y deposito un cierto capital. Este monto, obviamente, actualizado, genera este capital. M dividido 1 más I. Que esto es, obviamente, la fórmula de monto compuesto al revés, o sea, despejando de la fórmula de monto compuesto, que es la que hemos visto acá, despejo C, saco el monto, divido 1 más C a la N. Obviamente ese monto, si lo actualizo N meses antes, me va a generar el capital que yo deposité al día cero cuando ingrese al banco. Bueno. Al final del segundo mes es m dividido 1 más el cuadrado, al final del tercer mes m sobre 1 más el q y así sucesivamente, pa. Al final del n menos un mes es m dividido 1 más el n menos 1 y al final del enésimo mes es m dividido 1 más la n. Estos son todos los capitales que obviamente depositamos al principio de la operación, al día cero que ingreso al banco. La suma de esos capitales me da el valor actual o el capital total depositado al día cero de la operación. Y eso se obtiene con todo este desarrollo que estoy pasando, que ya lo hemos visto, que me queda la serie geométrica dentro de este corchete y la he aplicado, que es esta fórmula de acá. Bueno, haciendo un poco de operatoria, algo de álgebra, obtenemos ese valor actual, que es el valor total del capital depositado a día cero, que no es otra cosa que esto. Bueno, esta fórmula la puedo mejorar, meto la i acá multiplicando debajo del 1 más la n y la puedo expresar de esta forma también, que es equivalente, claro. Si ustedes recuerdan o repasan el video de rentas temporal e inmediata que habíamos dado en el canal, seguramente esta fórmula es la misma que para el valor actual de una renta temporal inmediata a cuota vencida. Es la misma. La única diferencia es que va a cambiar M por C, donde C es el valor de la cuota que deposito periódicamente en forma vencida a lo largo del tiempo. O sea, el valor, esa M hay que reemplazarla por C, que es el valor de la cuota vencida que deposito mes a mes o periodo a periodo al final de cada periodo, ¿no? Por eso es vencida. La única diferencia es eso, hay que cambiar M por C, donde C es la cuota que se deposita mes a mes o periódicamente, en forma vencida, claro. Es la misma fórmula. La misma fórmula. Si ustedes ven el video de renta temporaria inmediata, cuota vencida, en el canal, la fórmula es exactamente la misma. Lo único que hay que cambiar la M por la C, donde el C es el valor de la cuota que se va depositando periódicamente. Y después lo mismo. Es la misma fórmula. Pero ya sabemos de qué significa el valor actual. ¿De dónde viene el valor actual? El valor actual viene de despejar de la fórmula de monto compuesto el capital. Me queda el monto dividido 1 más la n. De ahí viene la actualización de lo que sería la cuota. Donde el monto sería el valor de la cuota de la renta dividido el 1 más la n me da la actualización de esa cuota que pagué n meses antes cuando ingresé al banco y comencé la operación. Simple. Bueno, si tuviésemos que calcular el interés devengado al final de cada periodo, ¿cómo haríamos? O sea, sabemos que, evidentemente, cuando uno capitaliza un cierto
una cierta suma, un cierto capital, genera un monto con la fórmula, obviamente, capital por 1 más I a la n, y eso me da un monto, ¿no? Bueno, después de n periodos. Y si quisiera calcular los intereses devengados en ese plazo fijo que hago, por ejemplo, claro, bueno, el interés devengado no es otra cosa que ese monto obtenido menos el capital. Si hago el monto menos el capital, obtengo el interés. Bueno, a esa misma forma vamos a obtener el interés devengado al final de cada periodo. ¿Cómo haríamos? Bueno, de esta forma como lo dije recién. Si yo agarro un periodo, supongamos, ¿no? Durante J periodos, pongámosle, J puede ser un periodo cualquiera, el que va de 1 a N, donde N es el último periodo de la operación. Lógicamente esto es temporario, o sea, la renta es limitada, termina en el periodo N, lógico. Y supongamos que, qué sé yo, N vale, qué sé yo, son 20 cuotas, N vale 20 y J vale 12. O sea, la cuota 12, el periodo 12, al final del mes 12, al final del año 12, al final del periodo 12, quiero calcular el interés de vengado. Fácil, lo dije recién, es el monto que se genera en J al final del periodo J menos el capital. El monto que se genera al final del periodo J, dado el ejemplo con la línea de tiempo, el monto siempre fue el mismo, lo llamé M. O sea, el monto no cambia. Lo que va a cambiar es el capital que deposité, porque obviamente a día cero voy depositando diferentes capitales con ese mismo monto que voy, obviamente, obteniendo al final de cada periodo. Pero MJ, M sub J es el monto, es M. Siempre fue M hasta ahora. Bueno, entonces, ¿el capital quién es? MJ dividido 1 más I a la J, o sea, despejar de la fórmula de monto el capital, esto ya lo sabemos hacer, ya lo hicimos, y M sub J es M, o sea que me quede que el interés devengado al final del periodo J no es otra cosa que el monto, que sigue siendo M, menos el monto dividido 1 más I a la J. Cuando hago esta cuenta, me queda el interés que se devenga al final del periodo J. Eh, bueno. Esa es la fórmula que uno tiene para calcular el interés devengado dado un cierto monto después de cierto tiempo J. Al final del periodo J, el interés devengado es ese. ¿Qué es lo que sucede? Vamos adelante. Esto ya lo dije. Si yo sumo ahora todos los intereses que vengo periódicamente, ¿no? De 1 hasta n, o sea, hago la sumatoria de todos los intereses y su j, y su 1, más y su 2, más y su 3, más y su 4, más, más y su n. Si sumo todos los intereses, me va a dar el interés total devengado o generado por toda esta operación con un mismo monto al final de cada periodo que lo llamé M, ¿tá? Y donde cada interés tiene esta pinta que está en el corchete. Volviendo atrás, cada interés tiene esta pinta que está dentro de su corchete, que es M, el monto, menos el monto dividido 1 más I a la J, donde este M dividido 1 más I a la J no es otra cosa que el capital. Al final, digamos, el capital que debería yo calcular al principio de la operación al momento cero, habiendo pasado J tiempo. O sea, pasaron J meses. Bueno, M dividido 1 más I a la J meses me va a dar el capital que tuve que haber depositado a día cero de la operación cuando ingresé al banco. Si hago esa M menos ese capital, me va a dar el interés generado, obviamente, al final de ese periodo J. Esa es la idea. Eh, bueno.
Uno lo puede ver en la línea de tiempo, que este es el interés, ya matemáticamente lo vimos. Vamos a la línea de tiempo para entenderlo un poquito mejor. Acá está la línea de tiempo. Por ejemplo, acá entro al banco, día cero de la operación, deposito toda esta serie de capitales. Todos estos capitales los voy a depositar religiosamente en ese banco. Deposito este capital, todos estos capitales los deposito el día cero que ingresé al banco. La suma da el valor actual, que es la suma total de todos los capitales, que yo deposito al día cero cuando ingresé al banco. Bueno, este capital va a generar un monto M al final de este primer periodo, que es M. La diferencia entre M y M dividido 1 más I es el interés devengado, ¿no?, de este primer capital, al final del primer periodo. M menos M dividido 1 más I. Ahora, vamos entre el primero y el segundo periodo, o sea, entre el final del primer periodo y el final del segundo. Bueno, ok. Yo tengo un monto acá, M, de M pesos. Si le resto a M, le resto M dividido 1 más I cuadrado, le estoy descontando este capital. Esto puesto es un capital. Esto es un capital. Entonces al monto le resto este capital, me va a generar un interés. ¿Qué interés me genera? El interés devengado al final del segundo periodo. Y así sucesivamente, con todos los periodos subsiguientes hasta n. Ahora, si yo sumo todos los intereses devengados generados al final de todos los periodos en forma consecuente, si sumo todos esos intereses me va a dar esa suma de esos intereses que mostré hace un rato. O sea, me va a generar, adelante, la suma de todos estos intereses, como lo vimos en la línea de tiempo, me genera esta suma, es una suma finita hasta n periodos, que es la suma de todos estos corchetes que están acá. La suma de estos corchetes que están acá es la suma de todos los intereses devengados al final de cada periodo, que me va a dar el interés total cuando lo sume todos. Y ahora viene un poquito de la matemática. Obviamente estoy sumando n corchetes. Y si hay n corchetes, hay cuando sume m más m más m, punto suspensivo, más m, voy a sumar ¿cuántas m? Voy a sumar n veces m. Por lo tanto, acá aparece n por m. N es el número de m que estoy sumando, porque hay hay n corchetes. Por eso es n por m. Y después, religiosamente, sumo todas estas actualizaciones de monto. Monto dividido 1 más L a 1, más monto dividido 1 más I cuadrado, más punto suspensivo, sacando al menos factor común, claro, prolijamente, y dentro del corchete me queda esta suma. Esta suma es la suma de todos los valores actuales de este mismo monto M, al final evaluado, al final de cada periodo. Cada monto M estaba evaluado al final de cada periodo. Cuando lo divido por 1 más L a 1, me queda el monto actualizado, que sería el capital que deposito al día cero de la operación. Si hago M dividido 1 más I cuadrado, me va a dar un nuevo capital, que es el que deposité al día cero de la operación, y así sucesivamente. Obviamente que esta suma no deja de ser otra cosa que el valor actual de la renta, como vimos en renta, que no es otra cosa que la suma de todos los capitales iniciales que yo deposité al día cero de la operación. ¿Qué me quedó? Una bellísima fórmula, que es la fórmula que hemos visto un montón de veces del interés devengado, el interés total devengado de una renta. En este caso es n por m menos este valor actual, que es la suma de los capitales. Si a la m la reemplaza por c, que es el valor de la cuota de una renta, me queda la misma fórmula que el interés total devengado por una renta temporaria inmediata a cuota vencida. Que si hubiese sido una renta temporaria inmediata a cuota adelantada, la fórmula es la misma. Acuérdense que cuando la cuota es adelantada, se paga al principio de cada periodo. ¿Mm? O sea,
Si la cuota es adelantada, ah, no voy a, digamos, a pagar las cuotas al final de cada periodo. Supónganse que ahora MC, ¿no? De una renta, es decir, la cuota de una renta. Voy a pagar al principio de cada periodo. Acá tendría que poner M, después M, y el último pago, en este caso sería el último monto, o sería la última cuota que pago si es una renta, estaría en el momento N-1, no en el momento N. ¿Por qué? Porque la cuota es adelantada y cuando la cuota es adelantada se paga al principio de cada periodo, en este caso al principio de cada mes. O sea que sería acá. M, todo M, y M termina acá. Esta M no debería estar. Si es una renta, bueno, si es una renta temporaria inmediata, cuota adelantada. O sea, en vez de M ponemos C, ¿no? C, y la última C aparece acá. Obviamente que la fórmula del valor actual de esa renta ya vimos en el canal que va, obviamente, si es adelantada va a ser diferente a la fórmula que obtuvimos para cuota vencida, pero el interés de vengado, si uno hace esta cuenta, como lo estuvimos haciendo acá y como lo vimos en varios videos, la fórmula del interés total de vengado para renta temporal inmediata cuota adelantada es exactamente la misma. Los invito a demostrarlo, ya lo dije cómo hacerlo y además lo vimos en el canal varias veces. La fórmula va a ser igual si esa cuota adelantada. Bueno, y así logramos entender de dónde sale todo esto de rentas. A pesar de que ya lo vimos, lo analizamos, hicimos ejercicios, pero siempre queda el último orejón del tarro que esa duda de por qué es así o esa pregunta, pero yo estoy haciendo esto, pero en algún momento surge, a uno le urge la pregunta, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué lo estoy haciendo? Bueno, está bien, lo entendimos el tema, hicimos varios ejercicios y explicamos el tema, pero muchas veces es bueno retocar la cuestión teórica de dónde profundamente salen las cosas, porque si uno no sabe de dónde salen las cosas, realmente no tiene sentido seguir explicando. Uno no tiene que estructurar el cerebro, uno se tiene que desestructurar el cerebro, razonar, preguntarse de dónde sale esto, el por qué. La matemática tiene un porqué, una razón de ser, no sale de una planta o de una adivinanza o haciendo magia en un circo. No, tiene una razón de ser y siempre hay que preguntarse por qué. La pregunta, el por qué es filosófica. ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? Y de dónde provenimos, la filosofía existencialista. Bueno, la filosofía es el preguntar, un eterno preguntar, la matemática es un eterno preguntar también, porque parte de la filosofía. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es aquello? ¿Por qué el otro? Uno nunca puede quedarse con la fórmula que le da el profesor. Uno tiene que preguntarse, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué es así? Bueno, ahora estamos explicando el porqué de las cosas. Bueno, me fui de... Y ahora comienza de nuevo aquel video viejo que vimos cuando empezamos con renta temporal inmediata. Decía, bueno, yo le puse renta temporal inmediata cuota vencida, pero es el mismo video que habíamos visto al inicio de renta cuando empezamos a ver, cuando empezamos a innovar el tema de renta. Es todo igual. O sea, lo que quiero decir no es que pienso dar todo esto, porque lo que quiero mostrar que el análisis es exactamente igual. Tengo una renta que puede ser, qué sé yo, un préstamo de un banco y lo tengo que ir cancelando, amortizando a través del tiempo, en este caso a cuota vencida. Voy pagando una cierta cuota vencida al final de cada periodo, de ese peso, y a medida que voy pagando, la idea es cancelar el préstamo. Efectivamente, cancelar significa devolver el valor del dinero prestado por el banco más los intereses que me recarga el banco por prestarme el servicio de darme ese dinero. Entonces, finanzas se mueven así. Entonces tengo que devolver el capital prestado más los intereses. Y ahora el esquema de tiempo es el mismo.
La única diferencia que existe entre esta línea de tiempo y la que vimos hace un rato es que en vez de aparecer C, aparece la M, que es el monto. Es lo mismo, la misma línea de tiempo. La única diferencia es una letra. En vez de que aparezca el monto, aparece C, que es la cuota que deposito al final de cada mes para ir cancelando o amortizando el préstamo o la deuda que tengo con el banco. O sea, al final del mes uno deposito ese peso, la actualización de esta cuota al inicio de la operación cuando entro al banco y saco el préstamo es C dividido 1 más I, donde este C hace la base del monto de la fórmula de capital compuesto que vimos ahora y que vimos en el video pasado. Ahora sabemos de dónde sale el C dividido 1 más I. Es despejar el capital de la fórmula de monto, de la fórmula de capital compuesto. Entonces, y ahí salen las cosas. Ahora todo es igual, ahora lo entendemos mejor el tema, porque esto ya lo vimos. La suma de todas estas actualizaciones de cuota no es otra cosa que el valor actual al día de hoy del préstamo otorgado por el banco. Si yo sumo todas estas actualizaciones de cuota, me da este BN, que es la guita que me dio el banco a día cero, cuando ingresé por la puerta y le pedí al banco un préstamo de esta cantidad de pesos, BN. Bueno, me da esa guita. Obviamente tengo que cumplir ciertos requisitos, porque el banco no le va a prestar a cualquiera. Cumplo con los requisitos y ese mismo día cero me otorgaron esa guita. Ah, bueno, ahora hay que devolverla periódicamente. Y bueno, la devuelvo al final de cada mes. Y bueno, devuelvo el préstamo. Lógicamente, en cada cuota que yo voy pagando, el banco me va cobrando un interés. Eso lo hemos calculado. Obvio que lo hemos calculado, porque acá es lo mismo. El interés al final del primer periodo de C menos C dividido 1 más I. Ese es el interés que me cobra el banco al final del primer periodo. Al final del segundo periodo, bueno, me va a cobrar un interés de C menos C dividido 1 más I cuadrado. Si yo sumo C menos C dividido 1 más I más C menos C dividido 1 más I cuadrado, sumo esos dos paréntesis y esa suma me va a quedar el interés total devengado o cobrado por el banco entre estos 2 meses. El interés total cobrado por el banco en estos 2 meses no es otra cosa que el interés cobrado por el banco al final del primer mes, que es C menos C dividido 1 más I, más el interés al final del segundo mes, que va a ser C menos C dividido 1 más I cuadrado. Cuando sumo esas dos cosas, me va a quedar el interés total devengado o cobrado por el banco en estos 2 meses de acá. Si lo hago así repetidas veces hasta n, me va a quedar la fórmula del interés total cobrado por el banco. Y esa es la guita que se queda el banco por darme el servicio de prestarme el dinero. Ese es el significado. O sea, todo lo mismo. Cambio la M por C. Después acá es todo igual. Yo lo estoy pasando porque esto ya lo vimos en los videos. Ya lo vimos cuando empezamos con renta y lo hemos visto en lo vimos en los ejercicios, pero estoy mostrando que el concepto es lo mismo que vimos para el monto, como lo vimos ahora y como lo vimos en el video pasado. Dupliqué la serie geométrica dentro del corchete, sacando C dividido 1 más I factor común. Esto ya lo hemos hecho. Es cambiar la M por la C. Si ven, estoy haciendo las mismas cuentas. La serie geométrica, acá hago toda la cuestión algebraica, de sacar denominador común. Es lo mismo. Es igual. Es todo lo mismo. Simplifico, me queda elegantemente esta hermosa fórmula. La única diferencia que existe de esta fórmula con la que vimos arriba es que en vez de C aparece M, es el monto, pero el concepto es el mismo. La moraleja final de esto es que cuando uno despeja de la fórmula de monto el capital, o sea, la capitalización compuesta a la inversa,
lo que uno que está haciendo es actualizar el monto. El capital es la actualización del monto compuesto. El capital es la actualización del monto compuesto. Cuando uno entiende eso, entiende de dónde sale ese C dividido 1 más I a la N, que es la actualización de la cuota N meses antes o N periodos antes, que sería el momento cero cuando ingreso al banco. Ahora uno entiende de dónde sale esa actualización. Y esa es la moraleja, ese es el tema del día. ¿De dónde sale la actualización de la cuota? De despejar el capital de la fórmula de monto. De ahí sale. ¿Por qué? Porque la actualización del monto no es otra cosa que el capital depositado N periodos antes. Es lo mismo. Bueno, se puede poner mejor así. Esto ya lo hemos visto, ¿no? No voy a hacer hincapié en esto, lo que están leyendo, lo pueden leer ustedes, lo pueden repasar ustedes, tener la pantalla y leer el viejo video de rentas, cuando empezamos con el tema de rentas. Hay uno que es introductorio y después viene todo esto. La fórmula del interés de vengado es exactamente la misma que usamos cuando calculamos el interés total de vengado por todos esos capitales, que no era otra cosa que el monto M por N menos el valor actual, que es la suma de todos los capitales iniciales a día cero cuando ingreso al banco. La única diferencia es que en vez de que aparezca M, aparece C, que es el valor de la cuota, pero la forma de razonamiento es lo mismo. La forma de razonamiento es el mismo. Cafecito hay un problema, yo diría cafecito y nos vamos a dormir. Porque ya está, o sea, seguir hurgando en esto es seguir pasando pantalla de lo mismo que hemos visto. No sé qué viene más abajo. Un problema, ya está, listo, ¿no? Problemas ya hemos hecho un montón de rentas. Lo que quería enfatizar con esta clase es ¿de dónde viene la actualización de una cuota? ¿Por qué es de la forma C dividido 1 más I a la N? No es otra cosa que despejar el capital de la fórmula de capital compuesto. O sea, C es igual al monto dividido 1 más I a la N. Moraleja, el capital es la actualización del monto N meses antes de generar ese monto. O sea, día cero cuando ingreso al banco y genero el plazo fijo a una cierta tasa de interés. Ese es el concepto. Y ahora nos vamos a descansar, porque mañana en 132 vamos a seguir haciendo problemas. Estas clases, dos clases, todo videos fueron conceptuales para refinar conceptos. Pero ya vamos a hacer problemas, tengo varios problemas para hacer, ya los he hecho, obviamente los voy a presentar no en Beamer o en PowerPoint, los voy a presentar en foto. Y bueno, ya los tengo hechos. En realidad son, sí, hay varios problemas, ¿de qué tres? Hay como 10. Pero la cuestión es seguir haciendo problemas. O sea, creo que los conceptos, la teoría, conjuntamente con una intensiva práctica, refuerza el conocimiento de lo que estamos dando. Si no practican, es lo mismo que ver una película de Netflix. No me acuerdo, qué sé yo, el tipo mató a fulano y se escapó por la azotea o no, no se escapó, pero se fue en un avión, no me acuerdo. No sirve eso. La memoria no sirve. Acá lo que sirve es el razonamiento, por eso no es ver una película, es razonar haciendo problema, enfatizando el concepto y cierro con esto. Los problemas se releen, se leen todas las veces que sea necesario, se sintetizan o se esquematizan a través de una hermosa línea de tiempo, sobre todo el tema de renta de imposición, por ejemplo. Y se pone, si es cuota vencida, adelantada, todavía en la línea de tiempo, lo que hago actualiza todas las cuotas, suma las actualizaciones, la suma de esa va a ser, sacando factor común, una maravillosa serie geométrica. Y la serie geométrica es la única fórmula que hay que meterse en la cabeza. Mañana vamos a seguir haciendo problemas y vamos a ver que cuando uno se acostumbra siempre a hacer lo mismo, ya está, es lo mismo de siempre, uno aprendió. Cuando uno ya se aburre es porque uno aprendió, porque siempre hay que hacer lo mismo, el procedimiento siempre es lo mismo. Pero este aquí que no hay una fórmula. El tipo, o el profesor, o lo quien sea, me puede cambiar las cuotas periódicamente a través del tiempo, me puede cambiar la tasa de interés a través del tiempo. Guarda con eso.
Entonces, a través de la línea de tiempo, yo pongo las cuotas, pongo las tasas de interés que van cambiando periódicamente según el problema, actualizo todos esos valores, guarda cómo actualizo, y después sumo las actualizaciones y seguramente me va a quedar una serie geométrica o dos series geométricas o tres series geométricas que agrupo en forma separada, saco factor común, aplico la fórmula de la serie geométrica y me va a quedar una expresión que me va a permitir despejar, qué sé yo, el valor de la cuota, el valor de la tasa de interés o el tiempo, depende de lo que me pida, pero la tengo que generar yo. Ninguna fórmula de ninguna parte me va a salvar. Yo tengo que generar la fórmula. Acostúmbrense a eso. No hay otra forma. Y una sola fórmula es la fórmula así geométrica, la única que tienen que tener en la memoria. Lo demás sale directamente razonando. Nada más. Así que bueno, nos vemos en 132 me parece. Así que repasen todo, traigan dudas. Bueno, les deseo felices sueños o feliz día, feliz repaso, que les sea leve. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.